Estamos trabajando en un proyecto de ley que es bien interesante porque por primera vez se va a subsidiar el ingreso de las personas. Normalmente uno recibe la plata por la pega, por lo que recibe el sueldo mes a mes, y el Estado no interviene ni pone recursos adicionales a esto, pero ahora estamos inventando un subsidio que lo que hace es que mejora tus ingresos por parte del apoyo estatal. Un subsidio que va todos los meses. Todos los meses, para siempre, de manera permanente, mientras te mantengas en estos niveles de ingreso. Esa es la lógica. ¿Y cuáles son los niveles de ingreso? Voy a poner subsidio porque así se va a entender mejor. Subsidio al ingreso. ¿Qué es lo que hace el subsidio al ingreso? Es que básicamente, si tú te encuentras entre aquellos que pactaron el sueldo mínimo del contrato, es decir, ganas 301.000 pesos brutos, voy a poner los números redondeados para los perfeccionistas, pero esto es bruto. Ya. O recibes hasta 380.000 pesos, también voy a ponerlo redondeado, bruto otra vez. Ya. El Estado inmediatamente, una vez que tú acompañes el contrato del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, te va a depositar mensualmente en tu cuenta RUT un monto adicional. ¿Para que esto quede en cuánto? Para que queden 300.000 pesos líquidos. Esto es la lógica. ¿Por qué es así? Porque si tú calculas, una persona que recibe un sueldo mínimo de 301.000 pesos líquido, es bastante bajo, recibe como 245.000 pesos. Entonces vamos a depositarle a esta persona 59.200 pesos para hacer bastante exacto. Para que llegue a los 300.000 líquidos. Para que llegue a los 300.000 líquidos. Es una manera rápida de tener un nuevo sueldo mínimo, o sea que en Chile nadie gane menos de 300.000 pesos. Exactamente, son dos cosas. ¿Por qué esta recomendación y por qué lo estamos haciendo así? Lo primero, sabemos que estos sueldos son muy bajos, el mercado laboral no se comporta necesariamente igual que lo que podemos apoyar desde el Estado, por lo tanto lo que dijimos es, a medida que aumentan los sueldos y se negocia el salario mínimo por ley, hay que rápidamente solucionar el problema de estos ingresos que son los más bajos. Algo hablamos la semana pasada, la clase media baja se encuentra exactamente en estos niveles de ingresos y por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer con recursos de todos los chilenos? Poner estas lucas inmediatamente en el bolsillo. Si la persona después aumenta sus ingresos o el sueldo mínimo pasa esta barrera, obviamente se acaba el subsidio. Y en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Hacienda, subió un poquito este subsidio, sí, ¿no? Lo que hicimos fue, partimos nosotros con 49.000 pesos y después acordamos esta fórmula, en el fondo, que es que nadie ganara menos de 300 lucas. O sea, mejores noticias todavía. Claro, entonces mejores noticias. Lo que dijimos en realidad, hicimos una fórmula, primero, que no solo le llegara a estas personas. ¿Ya? O sea, lo bien simple, si tú recibes 325.000 pesos, vas a recibir un bono de 42.000 pesos. Estoy simplificando los números, pero... Sí. Es para que se entienda. Para que se entienda. Si recibes 350.000 pesos, vas a recibir un bono de 24.000 pesos. Eso es bruto. No, esto es líquido lo que se deposita en tu cuenta. Este es el bruto. Claro, este es el bruto. Para que después de descuentos queden 300.000. Y si recibes 370.000, vas a recibir un bono mensual de 10.000 pesos. Esto es para hacerlo bien en fórmula de cálculo. Entonces, ¿qué pasa? Lo primero que hicimos fue pensar, ok, tenemos gente que tiene muy bajos ingresos, podríamos discutir la ley de salario mínimo, que se va a discutir, pero la mayoría de las personas que reciben estos ingresos trabajan en pymes. La mayoría, en este ingreso, es casi el 80%. Ya. Por lo tanto, son gente que en realidad la pyme no puede aumentar el ingreso. Claro. Y se discute poco de esto, pero en realidad, más que trabajan en pyme, tienen su propia pyme. Claro. Es decir, no es que trabajen para alguien, ellos se autocontratan en una empresa familiar, el 60% de estos casos es así, y por lo tanto decirle subas el sueldo por ley es ridículo. Claro. Si no me subo el sueldo porque no me puedo pagar más. Esa es la lógica. Ministro, a ver, hay mucha... ¿Qué es lo que va a salir en la liquidación de sueldo de estos trabajadores? No. Porque aquí voy. Que mucha gente postula a beneficios, a subsidios, a una importante suma de apoyos estatales en base a su liquidación de sueldo. Y si hoy día esa persona se va a ver beneficiada por esto, su ficha en el fondo va a mejorar un poco. ¿Esa gente va a seguir obteniendo beneficios? ¿Qué pasa en la liquidación de sueldo? Muy buena pregunta. Lo primero, por eso hablé del subsidio al tiro, porque ese enredo se arma y era, esto le van a depositar en su cuenta Vista o su cuenta RUT, ¿cierto? Lo voy a poner así, la cuenta RUT. Y por lo tanto, esto no es parte de tu salario. Esto es un bono que te paga el Estado directamente, por lo tanto no afecta en ningún caso tu salario. Es como el bono marzo. Es como el bono marzo, es como el resto de los bonos que los pagamos. ¿Por qué es tan importante? Porque lo mismo preguntaban respecto a si iba a aumentar su cotización, si iba a aumentar su pago a FONASA, claro, o lo que fuera. No, porque esto es un bono, y al ser un bono se paga líquido, al bolsillo, no se le descuenta nada, a su cuenta RUT, y por lo tanto no afecta tus ingresos mensuales. Para responder la pregunta, tus ingresos son estos, esto es un bono que entrega el Estado. Perfecto. Ya estamos en enero del 2020. ¿Cuándo esto podría ser realidad?
Esto voy mañana. Porque hay mucha gente que dice, yo lo encuentro fantástico, me sirve muchísimo, pero ¿cuándo? Si logramos sacarlo antes del 15 de enero en la Cámara, por eso, o sea, del Senado, perdón, petición para los senadores, tenemos 2 semanas para sacarlo, esto a fines de marzo ya puede estar siendo pagado. O sea, ya siendo realista, los primeros sueldos de abril es cuando se vería reflejado. Exactamente. Lo importante, y esto la gente me lo ha preguntado mucho, es que la gente tiene que acompañar su contrato para que le llegue el subsidio. Nosotros no podemos saber, el Estado no tiene información de todos los contratos de trabajo en Chile. Claro. No la tiene solo grandes empresas que están informadas cuando pagan impuestos, por lo tanto es importante que si no le llega una notificación nuestra que tiene derecho al beneficio, que son los que han notificado las empresas los contratos, que ellos acompañen en una página que va a estar abierta para ellos, que la vamos a anunciar en su minuto, porque se llama subsidio del ingreso mínimo, para que ellos acompañen el contrato de manera que les pueda llegar el beneficio. ¿Qué pasa, ministro, con esos miles de chilenos y chilenas que boletean, que tienen un contrato pero con boletita, anda con la boletita debajo del brazo y cada mes le hace a su jefe o a su empresa una boleta? Esas personas... No, voy a ser bien sincero en esto. ¿Por qué no? Porque se entiende que no es un contrato de trabajo y por lo tanto es un pago de servicio. Obviamente hay una situación irregular de trabajo y por lo tanto tendrá que denunciar la Dirección del Trabajo y todo, pero aquí estamos pensando en personas que trabajan por jornada completa, es decir, más de 30 horas con un mismo empleador y tienen esta situación contractual. Y hay un grupo excluido. Son 668.000 personas las que se encuentran en esta situación. Es un gran número. Sí. ¿Quiénes están excluidos? Aquellos que pertenecen al, voy a dejarlo aquí arribita, no, para que nos acordemos, no al 90% de ingresos más altos familiares. A ver. ¿Cómo es eso? Lo voy a poner así, pero en el fondo, no quería explicarlo así, pero esto es el registro social de hogares, que es la ficha familia, en la cual uno anuncia si tú estás en el 90% más rico de Chile, es decir, tu familia como ingresos totales recibe más de 2 millones de pesos, ya no tienes derecho al subsidio. ¿Por qué? Por una cosa bastante lógica. Estamos tratando de subsidiar a aquellos que son los principales proveedores del hogar. Si la familia tiene 2 millones de ingresos, este no es el principal ingreso. La mayoría de estas situaciones son personas que están haciendo la práctica, que tienen otra situación laboral y por lo tanto quisimos focalizar y aumentar el monto en esta. Y esto se ve a través de la ficha, en el fondo. A través de la ficha. O sea, se está pensando en quienes paran la olla, quienes mantienen su casa. Obvio, lo que queremos decir es... No en ese hijo que vive en un hogar cuyo padre y madre trabajan. Exacto. Juntan eso. O sea, estamos focalizando lo que uno dice después de esta crisis, dónde hay que poner la plata de todos los chilenos, exactamente en aquellos que menos ingresos tienen y son los más vulnerables, y son este detalle, porque ha habido mucha conversación hoy día de dónde hay que focalizar y uno podría decir, en todos lados, gobernar es priorizar, y uno dice, aquí es donde tenemos la mayor urgencia social hoy día. ¿Y qué pasa con la tercera edad y con los menores de edad? Hay un caso, o dos casos especiales que fija la ley que la gente que trabaja y es menor de 18 años o es mayor de 65 años no está regulado por este sueldo mínimo. ¿Ya? Ellos pueden pactar un sueldo inferior, igual reciben el subsidio. Igual reciben el subsidio. Es decir, si tú eres mayor de 65 años y tienes un sueldo bruto de 245.000 pesos, pero tienes jornada completa, más de 30 horas, vas a recibir el subsidio. Es decir, en los casos en que me dicen, mira, en realidad yo tengo un sueldo bruto menor, porque la ley permite que yo pacte un sueldo bruto menor, sí tienes derecho al beneficio. Por lo tanto, menores de 18, mayores de 65 años, que trabajan todos. Los únicos que no entonces son los del 90% de ingresos más altos. Hogares con más de 2 millones de ingresos. ¿Recuerda que algo hablamos la semana pasada de que uno como no sabe muy bien dónde está la clase media chilena? En Chile hay 3 grandes grupos de clase media. La clase media baja o la clase más vulnerable, la clase media cristal hablamos nosotros, que es gente que percibe hasta 500.000 pesos de ingreso familiar. Después los que están entre 500.000 y 1,2 millones, y después los que están entre 1,2 millones y 2 millones, que es la clase media alta. Esto ya está dentro de la familia de más alto ingreso. Nos están llegando muchísimas preguntas, ministro. 2 muy distintas entre sí, se las planteo al tiro para que no se nos quede en el tintero. 1, extranjeros que estén dentro de este tramo, ¿pueden postular? ¿Pueden verse beneficiados? Si el extranjero tiene RUT, tiene residencia definitiva y tiene contrato, sí, 100%. Sí, no hay ninguna discusión. En el fondo es una persona, el extranjero es donde nació, pero es una persona que tiene un contrato de trabajo regulado por la ley chilena. Impecable. ¿Y qué pasa con medidas para todas esas personas que se han quedado sin trabajo, que en estos últimos meses, que les llegó la famosa cartita de por necesidades de la empresa, usted se queda sin pega, está cesante? ¿Hay medidas para ellos? Estamos trabajando en un plan de empleo especial que lo contaremos después,
para ser justo, hoy día no se ha movido tanto la aguja del desempleo. No sé si vieron las cifras de hoy día, pero el IMASEC cayó un menos 3.3 y el desempleo está casi estable, no se ha movido casi nada. Está en 6.6, entonces no se ha movido casi nada. ¿Por qué? Porque normalmente, y eso esperamos que sea, la economía ha tendido a estabilizarse a la medida que ha aumentado la seguridad. Obviamente, si aumentan las tasas de desempleo más allá de lo que estamos haciendo, vamos a crear un plan de empleo especial y eso es lo que tenemos trabajado para gatillarlo una vez que las tasas de desempleo se terminen. Sí, para explicarlo bien en simple, me lo preguntaba mi mamá el otro día, decía, ¿cómo sabemos cuánta gente se queda sin pega? En general, todos los meses la gente más o menos se quedan entre 70.000 y 90.000 personas sin trabajo. La gran diferencia es que la gente vuelve a encontrar trabajo inmediatamente y por lo tanto se mantienen estables las tasas de desempleo. Lo que no sabemos todavía es si la gente que se quedó sin pega este mes va a encontrar pega el otro mes. Claro. Y por lo tanto nuestra preocupación es estar viendo esa cifra. En la medida que esa cifra sube, nosotros metemos más subsidios. ¿Y qué pasa con la gente que tiene más de un trabajo? Por ejemplo, trabaja en una empresa de luna viene y el fin de semana trabaja haciendo aseo en otro sector. ¿Cuál es el contrato que vale? Lo que dice la ley es jornada de trabajo pactada mayor a 30 horas. Eso es lo que se entiende por jornada completa. Por lo tanto, si tú tienes una jornada completa de 30 horas y haces otros trabajos, igual se considera ese contrato como el principal. O sea, igual te va a llegar este subsidio. Exactamente. Si tienes ya pactado jornada completa, si tienes jornadas parciales, no, porque puede ser que tengas varios contratos que superan por mucho el ingreso. Pero si tú ya tienes 30 horas destinadas a un empleador con un contrato de trabajo, sí. ¿Y solo se necesita el contrato de trabajo para postular? ¿Qué documento? ¿Solo el contrato? De trabajo. Normalmente la gente tiene que tener registro social de hogares. Que el 90% de la gente que se encuentra en esta situación ya lo tiene porque postulado algún otro subsidio del Estado y si no va a tener que hacerse el registro social de hogares. ¿Qué es importante? Hay sanciones muy duras al uso malicioso de contratos. Sería bien fácil, por ejemplo, que nosotros dos tuviéramos una pyme, yo te despidiera, claro. Tú ganabas 500 lucas, te bajo a las 300 para que ganes el subsidio. Hay fiscalización muy dura para eso, de manera que no se alteren las condiciones laborales. ¿Ah? ¿Cárcel? No, cárcel, pero multas muy altas para el empleador. Muy altas. Ah, para el empleador. Para el empleador, porque con él tú haces el trato. Él te despide, te recontrata. Por ejemplo, tú ya ganabas los 300 líquidos y te trae de nuevo a este sueldo para decir, mira, qué bueno, el Estado te va a regalar estas 59 lucas, no te las pago yo. ¿Querés que te suba el sueldo cuesta el Estado? Si es así, eso. Y otra pregunta que me ha parecido mucho es por qué a todos los trabajadores y no solo a los de las pymes, pregunta obvia. Tuvimos una discusión bien profunda en eso y es porque no queríamos discriminar. Mira lo ilógico que sería que alguien trabaja para una gran empresa, le pagan mal, le pagan un sueldo bajísimo y más encima yo le dijera tú no tienes derecho al subsidio. Claro. Otra cosa es la discusión sobre el salario mínimo, que es una discusión que se tiene que tener y que va a ir aumentando y debería trabajar de distinto a distintas empresas, pero en esta lógica no. Una pregunta, si va la discusión del salario mínimo, sube, ¿qué va a pasar con el bono? ¿Va subiendo también o se estabiliza y finalmente el Estado va poniendo menos plata? Claro, el Estado va a ir saliendo, se supone, pero lo lógico en estos subsidios siempre es que uno establecerá un nuevo subsidio a medida que va moviéndose la aguja. Ya. Lo que va a hacer es que se corre esto cuesta 200 millones de dólares anuales, entonces mucha plata, para que hagan un cálculo de lo que cuesta más o menos la reforma de pensiones en algunos pedazos. Anualmente el aumento del 25 y uno, por lo tanto, debería seguir invirtiendo esto en el próximo tramo. Lo que pasa es que está pensado con este ingreso mínimo porque el ingreso mínimo, la ley vigente, termina en agosto del próximo año. Por lo tanto, está calculado en todo el periodo 2020. Así, la ley de presupuesto del 2021, por lo tanto, uno debería calcular cómo con el nuevo salario mínimo pactado cambia el monto del subsidio. Respondió respecto de la gente de la tercera edad y los menores de edad. Todos. O sea, todo aquel que tenga jornada completa, que según la ley son 30 horas, recibe el subsidio independiente en qué salario mínimo se encuentra. Y esto podríamos verlo en marzo. Mira, tenemos discusión. El próximo martes, voy a ser bien concreto, en la Comisión del Senado de Trabajo, si logramos votarlo en esa sesión, debería pasar a sala y por lo tanto en marzo estaría implementado sí o sí. El Congreso sesiona todo enero, así que tengo toda la fe que lo saquemos antes de enero. La ley dice 60 días después empieza a operar, por lo tanto sería estar pagando a fines de marzo. Profesor, el alumno Chese le quiere preguntar. Vamos. Si a alguien le suben el sueldo en esta fecha 5, 10 mil pesos, lo que sea, y sobrepasa ese sueldo mínimo bruto de 301, ¿se le acaba inmediatamente el bono? Por eso lo hicimos así, esto es así, es una curva. Por lo tanto, si tú estabas 301, pero te subieron, por decir algo, un 10%, y por lo tanto subieron a 331, bruto, vas a pasar a recibir algo así como 35 mil pesos. Ya. Acuérdate que esto no es de las primeras políticas sociales que hacemos con esta lógica, que es, no sale para afuera una vez que uno rompe la brecha. ¿Te acuerdas de esa típica situación que le pasaba a muchas familias? Me pasó a mí alguna vez que uno golpeaba la puerta y decía, no, es que justo tu familia gana 10 lucas más.
queda afuera. Claro. En este caso no, hay una curva de salida. Por lo tanto, mientras te mantengas entre los 301.000 y los 380.000 brutos, vas a ir recibiendo un monto de subsidio distinto según tu sueldo. Por lo tanto, vas a recibir 35, o 24 o 10. El último que recibe, la verdad, es el que recibe 380.000 pesos, o sea, 380.000 que recibe algo así como 2.500 pesos de subsidio. Estábamos hablando hace un ratito de comunidades, de edificios. Pongámonos el caso de la persona que hace aseo en el edificio y que puede recibir un sueldo tan bajo como ese. ¿Qué pasa ahí? ¿Quién le da el subsidio? No, el empleador naturalmente, o sea, la empresa de aseo que presta o el administrador de edificios si es quien contrata, o sea, va a depender quién es el empleador, pero con quién tenga el contrato principal. Este subsidio, déjenme, o sea, estos días han sido muy duros, estos 2 meses han sido muy duros porque uno dice, el Estado tiene un monto de recursos posibles de asignar y uno va diciendo dónde se puede asignar más o menos. Esto es quizá una de las cosas que por lo menos a nosotros más nos gusta como política social al final del día. Chile tiene un grave problema de desigualdad, lo sabemos, pero se agrava este problema de desigualdad cuando uno ve cuánto interviene el Estado en corregir la desigualdad. Nuestra desigualdad no es tan distinta a la que tiene Alemania o Francia antes de que el Estado intervenga. Pero cuando entra el Estado a intervenir, se mueve casi nada la desigualdad. Y eso significa que tenemos mucha burocracia, no hacemos bien las cosas y hacemos pocas transferencias directas, poco beneficio que en el fondo va al bolsillo del trabajador. Lo que estamos haciendo que con le llega directamente. Que llega directamente, porque se queda en un programa, la vida, en un consultor. Entonces lo que estamos tratando de hacer como gobierno es básicamente ir aumentando esta idea de que mientras más plata le llegue directo, sin intermediario, más posibilidades tenemos de avanzar. Una idea bien liberal en esta lógica, pero que además las personas saben mejor cómo usar estos recursos para potenciar o proteger mejor a su familia que el mismo Estado, la burocracia muchas veces. Hidrátese, ministro, hay preguntas de la Connie y de Claudio Rojas también, ¿eh? Vamos. Sí, porque esto fue una de las primeras medidas que anunció el presidente Sebastián Piñera después del estallido social. Y mi pregunta tiene que ver, ¿esto se venía conversando? ¿Estaba esta idea dando vuelta de un subsidio al ingreso o es algo que se piensa después del 18 de octubre? No, estaba hasta en el programa de gobierno, pero estaba en el ministerio, lo veníamos trabajando de fondo, por eso salió tan rápido, lo anunciamos tan rápido. Lo que pasa es que cuando uno habla de estos montos de inversión, yo sé que para los chilenos no es suficiente, pero de 200 millones de dólares uno tiene que saber dónde colocaba más la inversión. Y lo que cambió mucho fue esta lógica, que en vez de subsidiar solo esto, si uno subsidiaba solo este monto, uno hablaba del 20% de la inversión. Imagínate cómo se multiplica. Estos son 300.000 y los otros son 368.000. Entonces tomamos la decisión de ampliar la cantidad de gente, pero esto estaba muy proyectado en la lógica de los subsidios hacia adelante. Claudio Rojas. Ministro, yo siempre voy al tema más práctico y lo que me está preguntando la gente. Concretamente, ministro, ya me explicó que con el contrato había que llevarlo a... Ministerio de Desarrollo Social y Familia, pero para no enredarnos más, la municipalidad tiene... Exactamente, cuando uno se hace el registro social de hogares en las municipalidades, con la asistente social, usted a la misma persona que le hace el registro social de hogares le va a acompañar... A ella le tengo que yo preocuparme ya del contrato. Pregunta el millón. Contrato... Sí. No, hay una cosa más. Lo que dice la ley es que nosotros tenemos la información de las empresas que informan a los trabajadores del Servicio de Impuestos Internos y a la Dirección del Trabajo. Nosotros vamos a tomar esta base de datos y vamos a informar a todos los trabajadores con este beneficio. Por lo tanto, ellos ya van a saber que son receptores. Si no les llega, pero usted se encuentra en esta situación, haga esa pega. Obviamente, el incentivo está puesto en que no se nos quede nadie fuera porque no tenemos registro administrativo de todas las personas que encuentran. ¿Cuándo me debería estar llegando esta información? Más o menos, 1 mes, 2 meses me debería estar llegando un correíto que diga, usted goza de este bono, acérquese o va a ser por default. No, las primeras semanas de marzo, si es que aprobamos ahora en enero la ley, le debería llegar a usted el correo a la base de datos que tenemos del trabajo. Si usted no le llegó, vaya directamente y acompañe su contrato. Ministro, pregunta desde acá. Desde Quilpué nos escriben y nos dice lo siguiente. Es una mujer. Mi sueldo es de 144.000 pesos. Modalidad part-time. ¿Me corresponde también el bono? Pregunta. La verdad no. Así bien, o sea, a mí aquí me gusta ser bien sincero. ¿Por qué no? Porque los part-time tienen trabajo esporádico, podrían tener varios part-time, por lo tanto es imposible para nosotros ver. Podría haber 7 part-time, 5 part-time. Entiendo la situación humana de ella, pero muy difícil para nosotros controlar y por lo tanto es para las personas que tienen jornada completa. Perfecto, porque como ella hay muchas personas que en diciembre tuvieron trabajo por Navidad o que ahora en verano también tienen la modalidad de part-time, para ellos entonces el bono no va. Para ellos no, para ellos lo que tenemos en general son los otros
programas sociales del ministerio si están bajo el 40% de las familias más vulnerables de Chile. Pero esto está pensado en la gente que tiene, este es su único sueldo y el único que puede recibir porque tiene jornada completa, por lo tanto le cuesta mucho tener otro trabajo y si lo hace, como lo decía Julia, lo que hace es que trabaja adicionalmente más horas que la jornada completa, por lo tanto no vas a sancionarla por eso. Estaba leyendo aquí la información, ministro, hay 200.000 trabajadores y trabajadoras vulnerables que quedan fuera del beneficio porque trabajan en pequeñas, medianas y grandes empresas con ventas mayores a 75.000 unidades de fomento. Súper interesante. Tengo una discusión gigante en la Cámara de Diputados porque algunos parlamentarios de oposición no querían que se le pagara a trabajadores que trabajaban en grandes empresas. Entonces pusieron un límite de 75.000 UFs. O sea, si tu empresa vendía más ventas ¿al año? Tú no recibías el subsidio. Y nosotros hemos discutido esto tan infinito. Gracias a Dios en el Senado estamos llegando a un acuerdo diciendo, primero, ¿por qué el trabajador tiene que saber cuánto vende su empresa? Es como absurdo. Oiga, ¿usted cuánto gana? No. Averigüe cuánto vende su empresa y por lo tanto, sabiendo eso, quedaba excluido. Lo segundo, por la discriminación arbitraria absurda. Era en igual situación, personas con igual condición laboral o con otro trabajo, de abogado, había una discriminación que no tenía racionalidad y por lo tanto entendíamos que no era razonable. Sí, pero de alguna manera quienes alegaban contra esto es porque el Estado tiene que subsidiar a estos grandes empresarios cuando ellos serían los primeros que deberían decir, ¿sabéis que estos sueldos miserables no los puedo pagar? Bueno, partamos de la lógica a la inversa. Estoy de acuerdo 100% con la premisa. El Estado no debería subsidiar a grandes empresas. Aún así, no está subsidiando a grandes empresas, sino que esto se le paga al trabajador. O sea, aquí no hay... La empresa ni siquiera sabe que le llegó esta plata al trabajador. Primera cosa. Lo segundo es... O sea, la empresa sí sabe. Sí, pero no le llega la liquidación. No, pero sabe cuánto le paga. Sabe cuánto le paga. Obviamente, sabe que... que él podría postular. Y por eso había gente que decía que esto podría ser un incentivo perverso para ciertas empresas que dijeran, pero si igual te va a llegar el subsidio, igual... Y poner un límite de contratación. Gracias a lo que te pago te llega un beneficio. Más encima. Poner un límite de contratación bajo los márgenes para que sean adquisientes. Entonces te dicen, no te preocupes, te voy a contratar por este monto, igual vaya a tener el bono. Por eso yo explicaba lo de las sanciones del uso malicioso de la intervención. Hay sanciones muy duras con las multas más altas que tiene el Código del Trabajo para el uso malicioso. Tiene razón, Julia, pero nos pasó, esta discusión de verdad fue así, media combo entre nosotros adentro porque habían ambas posiciones, pero llegamos a esta convicción primero por la lógica obvia. Es lo que nos dicen siempre. Yo siempre quedo excluido y más encima quedo excluido por algo que no es de mi responsabilidad. Claro. Es porque mi empleador es malo y usted me excluye. Y era ilógico. Y lo segundo es decirle, ojalá no haya empresas con estas ventas que paguen estos contratos, porque sí vamos a saber quién es el empleador, porque nos va a llegar la información con el contrato de trabajo. Y eso es público. Y eso es público y por lo tanto vamos a saber públicamente qué empresas son las que pagan estos sueldos. Por lo tanto, tenemos un incentivo que es más bien moral, que no es el mejor de los incentivos, pero sí sabe que sí vamos a tener información clara de qué empresas pagan esto y va a ser información que por transparencia puede ser conocida. Por lo tanto, ojalá no nos encontremos en esta situación. Para ser bien realistas, en Chile el 70% de todos estos trabajadores trabaja en pyme, de estos que están justo en el margen el 80%, y lo más importante en esta lógica es que no queríamos dejar allá afuera. Hablamos con un presidente de un sindicato de una gran retail y me decía, por favor, no nos excluya, era irracional, fue al Parlamento a decirle, más encima nos están dejando afuera porque tenemos un mal empleador. Lo que queremos saber hoy día, y vamos a tener información agregada, es qué empleadores pagan.